Hay noches en las que el alma no encuentra reposo. Días en los que el corazón está tan agitado que ni el cuerpo puede respirar con calma. La mente se llena de pensamientos que no se detienen, como un río desbordado, como una tormenta que no cede. Y aunque en el exterior todo parezca estar en orden, por dentro algo grita, algo duele, algo se quiebra. Si alguna vez has sentido que la ansiedad te está robando la vida en silencio, si has llorado sin saber exactamente por qué, si has sentido que no puedes más, entonces este mensaje es para ti. Porque hay una oración que puede cambiarlo todo. No necesitas batallar solo. No estás condenado a vivir esclavo de la preocupación. Hay una puerta abierta. Hay un refugio eterno. Hay un lugar donde tu mente puede descansar y tu alma puede respirar. Y ese lugar es la presencia de Dios. Él no se ha olvidado de ti. Él no te ha soltado. Y hoy te está llamando a clamar. No desde el miedo, sino desde la fe. No como esclavo, sino como hijo. No como quien lucha ciega, sino como quien se rinde a los brazos del Padre. Cuando sueltas la carga en oración, el cielo comienza a obrar. Cuando entregas el control, la paz empieza a fluir. No necesitas entender todo para ser libre. Necesitas creer. Y esta oración que vas a hacer no es una más. Esta oración es un arma. Esta oración es medicina. Esta oración es la llave que puede romper la ansiedad que te persigue y abrir la puerta a una nueva temporada de paz, descanso y victoria. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar tiene poder. Y si lo recibes con fe, algo empezará a cambiar dentro de ti. Hoy puede ser el día en que la ansiedad pierda su dominio. Hoy puede ser el comienzo de una mente libre, de un corazón en calma y de un espíritu fuerte en Dios. Escucha esta oración y prepárate para respirar de nuevo. La ansiedad no es parte de tu identidad. No es una condición con la que naciste. No es una marca eterna sobre tu alma. Es una presión que se infiltra silenciosamente cuando la fe se debilita, cuando la mente se agita y cuando el alma se aleja del refugio de Dios. Pero escucha bien esto, no importa cuánto tiempo hayas vivido con ella, no importa si has intentado enredar tus pensamientos durante años, porque en el reino de Dios no hay cadenas que no puedan ser rotas, ni opresiones que resistan a la luz. La ansiedad no viene de Dios, y si no viene de Dios no tiene derecho legal sobre ti. Cuando el apóstol Pablo escribió a los filipenses, no lo hizo desde un lugar cómodo, sino desde una prisión. Sin embargo, fue en esa condición donde declaró con poder: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Él no hablaba teoría, él vivía la verdad. Pablo sabía que la ansiedad podía tocar la puerta, pero también sabía que el arma más poderosa contra ella era la oración constante, ferviente y agradecida. La ansiedad se disfraza de lógica, de precaución, de sensibilidad emocional, pero detrás de esa máscara opera como una sombra que quiere robarte el gozo de vivir. Y cuando no se reprende con autoridad, comienza a gobernar decisiones, palabras, pensamientos y hasta la manera en que ves el futuro. Por eso hoy el cielo quiere sacudirte y recordarte que tú no fuiste creado para vivir encadenado al miedo. Tú tienes la mente de Cristo. Y la mente de Cristo no convive con la angustia, ni con la opresión, ni con el tormento emocional. Quizás te han dicho que vas a vivir así para siempre. Quizás has aprendido a funcionar con ansiedad como si fuera parte de ti. Pero en el nombre de Jesús, hoy esa mentira se rompe. Porque la verdad es que hay poder en ti, poder que viene del Espíritu Santo. Y ese poder es mayor que cualquier diagnóstico, no es magia. Es fe, no es evasión, es confrontación espiritual. No es ignorar lo que sientes, es rendirlo todo delante del que lo puede transformar. La ansiedad no se combate con esfuerzo humano, sino con rendición sobrenatural. No se trata de fingir que todo está bien, se trata de correr al lugar donde todo se ordena, la presencia de Dios. Y allí postrado, quebrantado, sin máscaras, puede decir: Señor, no puedo más, pero tú sí puedes. Aquí está mi mente, aquí están mis cargas. Aquí están mis pensamientos que no me dejan dormir. Te los entrego uno por uno. Y ahí comienza el milagro, no cuando tú te haces fuerte, sino cuando reconoces tu debilidad, le das permiso al Espíritu para intervenir. En ese momento la ansiedad pierde fuerza. Porque el enemigo tiembla cuando un hijo de Dios deja de luchar solo y comienza a clamar desde el corazón. Hoy es tiempo de recordar que no eres esclavo de lo que sientes. Eres templo del Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. La ansiedad no es tu identidad. Es solo una tormenta pasajera y tú tienes el poder de ordenarle que se calme en el nombre de Jesús. Dios no ignora tu ansiedad, no es indiferente a tus batallas internas, no permanece en silencio mientras tu alma tiembla, no te observa desde lejos con los brazos cruzados. Al contrario, el Padre Celestial está más cerca de lo que imaginas cuando tu mente se llena de pensamientos que no puedes controlar. Él ve cada lágrima que no logras explicar, escucha cada suspiro ahogado que nadie más percibe y entiende con profundidad divina lo que ni tú mismo sabes expresar. El salmista escribió en el Salmo 138, versículo 3: el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma.
Observa que no dice que le resolvió todo en el momento, sino que primero le dio fuerza interior. Y es que muchas veces lo que Dios hace ante la ansiedad no es simplemente quitarte de inmediato la causa, sino revestirte de poder en medio de ella para que no te consuma. La fortaleza que viene del cielo no siempre elimina el problema, pero sí te transforma en medio del problema. Cuando la ansiedad entra, distorsiona la visión. Todo parece más oscuro, más difícil, más amenazante. Pero en esos momentos, si en lugar de esconderte decides orar, aunque sea con pocas palabras, aunque sea con voz temblorosa, el cielo se activa. Porque Dios no responde a la perfección de tu oración, sino a la sinceridad de tu corazón. Él no necesita frases largas, necesita que abras tu alma. Él no espera que llegue fuerte, espera que llegues real. Dios no ignora tu ansiedad, porque Él mismo vivió la angustia más profunda a través de su Hijo. En el huerto de Getsemaní, Jesús sudó como gotas de sangre. Fue la ansiedad más intensa registrada en las Escrituras. Y aún así, oró, no huyó, no cayó. No se encerró en el dolor, se postró y oró. ¿Qué nos enseña eso? Que la ansiedad no es pecado, ignorarla sí lo es. Silenciarla hasta que explote sí lo es. Fingir que no existe mientras nos consume por dentro sí lo es. Pero llevarla al Padre con humildad es adoración. Dios no está esperando que te cures solo. Él está listo para intervenir. Pero muchas veces lo que impide su obrar no es su voluntad, sino nuestra autosuficiencia. Nos acostumbramos tanto a vivir cargados que creemos que esa es la vida normal. Y no lo es. Porque Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese descanso no es solo físico, es descanso mental, descanso emocional, descanso espiritual. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la paz que no se explica, pero que se experimenta cuando oras desde el corazón. Así que abre tu corazón sin temor. Dios no se asusta con tu ansiedad. Él no te rechaza por sentirte débil. No te acusa por tener pensamientos que no puedes controlar. Al contrario, Él extiende su mano y te dice, no estás solo en esto, yo estoy contigo, yo soy tu paz, yo soy tu refugio, yo soy tu sustento. Hoy, más que nunca, su voz te llama a entregarle lo que pesa, lo que duele, lo que arde en silencio, porque la ansiedad no tiene la última palabra, Dios la tiene. Y cuando Él habla, el alma se aquieta, el corazón se alinea y el caos se transforma en calma. La oración sincera no es un ritual vacío, ni una repetición automática de palabras aprendidas. La oración sincera es un grito del alma, una entrega del corazón, una conversación real con un Dios que escucha, comprende y actúa. Muchos oran, pero no todos oran desde el Espíritu. Muchos repiten frases, pero no todos claman desde lo más profundo de su necesidad. Y es ahí donde se marca la diferencia. Porque la ansiedad no se disipa con palabras sin vida, sino con una oración viva, cargada de verdad, fe y quebranto. Cuando estás ansioso, lo último que tu carne quiere hacer es orar. Quiere correr, distraerse, encerrarse, gritar o callar. Pero el espíritu que ha sido regenerado por Cristo sabe que ahí, en medio del torbellino, la única salida real es arrodillarse y levantar el alma ante el trono. No importa si no sabes qué decir, no importa si solo puedes llorar, no importa si tu voz es débil y tu oración parece confusa. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso significa que incluso cuando tus palabras no alcanzan, el Espíritu Santo intercede dentro de ti. La oración no es solo un acto de obediencia, es un canal de sanidad. Cuando hablas con Dios con honestidad, tu corazón comienza a vaciarse del veneno que la ansiedad ha acumulado. Cuando le dices al Señor, estoy angustiado, me siento solo, me está costando respirar por la presión que siento, no estás fallando, estás liberándote. Porque la oración es el lenguaje de los hijos. Y un buen padre nunca desprecia la voz de su hijo, especialmente cuando clama en dolor. Jesús, en su humanidad, oró con lágrimas, no por falta de fe, sino por la intensidad del alma. Él sabía que el poder de la oración no estaba en lo estructurado del mensaje, sino en la sinceridad del corazón. Cuando oras con verdad, el cielo se inclina. Cuando oras sin filtros, el enemigo tiembla. Porque no hay atmósfera más peligrosa para el infierno que un hijo de Dios que decide enfrentar su ansiedad de rodillas. No tienes que esperar a sentirte bien para orar. Ora precisamente cuando te sientes mal. Ora cuando todo se ve confuso. Ora cuando tu mente está cargada. Ora cuando el temor parece ganar. Porque en ese momento tu oración tiene más poder de lo que imaginas. La ansiedad quiere que calle. El enemigo quiere que pienses que orar no sirve. Pero cada vez que pronuncias el nombre de Jesús en medio de tu dolor, estás activando ángeles, estás moviendo el cielo, estás construyendo una atmósfera de victoria sobre tu batalla interior. No se trata de palabras largas. No se trata de fórmulas religiosas. Se trata de una oración honesta, real, rendida. Dile a Dios lo que sientes sin miedo. Exprésale tu cansancio, tu incertidumbre, tu deseo de ser libre. Y cuando lo hagas, aunque no sientas algo espectacular en el momento, algo empezará a cambiar.
Porque la oración no siempre quita el problema de inmediato, pero siempre cambia el que ora. Y cuando tú cambias por dentro, todo alrededor comienza también a transformarse. Así que no esperes más. No busques otro escape, no pospongas tu sanidad interior. Hay una salida que no depende de pastillas ni de planes humanos, se llama oración. Y cuando es sincera, cuando nace del Espíritu, cuando es dirigida por el Espíritu Santo, entonces la ansiedad no tiene dónde esconderse. Porque donde hay comunión hay paz. Y donde hay paz, la ansiedad muere. Ora y serás libre. La ansiedad muchas veces se alimenta de una sola raíz poderosa, el pensamiento desordenado. Es como una planta que crece sin control, cuyas raíces se extienden por cada rincón de tu mente, contaminando lo que ves, lo que interpretas y lo que sientes. Por eso, si quieres ser libre de verdad, necesitas dejar que el Espíritu Santo limpie tus pensamientos, los renueve, los alinee con la palabra. Porque no es suficiente con orar desde la emoción. Hay que transformar la mente desde la verdad. El apóstol Pablo lo declaró con autoridad en su carta a los romanos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa transformación no es mágica, es espiritual. Es una obra continua del Espíritu Santo que comienza cuando decides filtrar tus pensamientos por la palabra de Dios y no por las circunstancias. ¿Qué estás creyendo hoy? ¿Qué estás repitiendo internamente? Porque lo que piensas lo sientes, y lo que sientes lo vives, y lo que vives termina siendo tu realidad. Cuando la ansiedad llega, suele venir con mentiras disfrazadas de lógica. Nunca vas a salir de esto, vas a perderlo todo. Dios ya no está contigo, no tienes valor, esto no va a cambiar. Y si esas ideas no son confrontadas por la verdad de Dios, se convierten en fortalezas mentales. Pero el Espíritu Santo quiere equiparte para derribar esa fortaleza. No con tu fuerza, sino con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso es tan vital que la Escritura no solo esté en tu Biblia, sino en tu mente, en tu boca, en tu alma. ¿Sabe qué sucede cuando un hijo de Dios empieza a declarar lo que Dios dice en lugar de lo que el miedo le grita? Sucede que los pensamientos oscuros comienzan a perder fuerza. Porque la luz disipa las tinieblas y la verdad expone la mentira. Si hoy estás luchando con ansiedad, comienza a hablarle a tu mente. No permitas que te controle. Toma autoridad en el nombre de Jesús y di: yo no soy esclavo del temor. Yo tengo la mente de Cristo. Yo camino por fe, no por vista. Dios tiene planes de bien para mí. Su amor me sostiene. Su paz me gobierna. Él está conmigo aunque no lo vea. Él no me ha dejado ni me dejará. Esta guerra se libra en el campo de los pensamientos. Y aunque parezca que es imposible detenerlo, la palabra enseña que sí se puede. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5, dice que llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso no es poesía, es estrategia espiritual. Cada pensamiento que te roba la paz debe ser sometido al señorío de Jesús. No se trata de ignorarlo, se trata de confrontarlo con la verdad. Y cuando lo haces, la ansiedad se queda sin alimento. Pero no estás solo en este proceso. El Espíritu Santo es tu maestro, tu guía, tu consolador. Él no solo te muestra la verdad, sino que te da fuerza para abrazarla. Él no solo te dice lo que está mal, sino que te da poder para transformarlo. Y mientras más llenes tu mente con su palabra, menos espacio habrá para la ansiedad. No es automático, pero es seguro. Cada día que eliges pensar conforme a lo que Dios dice, es un día en que tu alma se fortalece y tus pensamientos se ordenan. La ansiedad no tiene la autoridad que tú le das. Por eso recobra el control espiritual. Vuelve a la palabra, declárala, escríbela, llévala contigo, medítala. No te alimentes solo de noticias, de redes sociales, de opiniones humanas. Alimenta tu mente con el pan de vida. Y cuando lo hagas, tu mundo interior comenzará a experimentar una limpieza profunda. Una paz que el mundo no puede dar, un orden que la ansiedad no puede soportar, porque donde gobierna Cristo no puede reinar el miedo. Llena tu mente de la verdad y verás cómo el temor se disuelve ante la luz gloriosa de su palabra. Clamar desde el Espíritu apaga los fuegos de la mente, porque cuando oras desde lo más profundo de tu ser, algo sobrenatural sucede. La carne pierde poder, el alma se aquieta y la ansiedad se reduce al silencio. Muchos oran solo con la boca, pero sus pensamientos siguen gritando. Muchos repiten frases, pero no entregan el corazón. Pero cuando clamas desde el Espíritu, el cielo se abre, los demonios retroceden y tu alma empieza a ser libre del tormento interior. El apóstol Pablo escribió en su primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 15, oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Eso significa que hay un nivel de oración que no proviene solo del intelecto, sino de la profundidad espiritual. Es ese tipo de oración que no se basa en emociones humanas, sino en una conexión viva, intensa y real con Dios. Cuando oras desde el Espíritu, tu alma empieza a ser dirigida por el Espíritu Santo y no por el caos de la ansiedad. ¿Alguna vez has sentido que tus pensamientos te queman por dentro? ¿Que tu mente es un volcán de preguntas, miedos y suposiciones? Eso es exactamente lo que hace la ansiedad. Enciende fuegos mentales.
Pero clamar desde el Espíritu es como abrir un río de aguas vivas que comienzan a apagar esos fuegos uno por uno. Y no es un acto mágico, es una entrega total. Es dejar de orar desde la superficie para empezar a orar desde las entrañas. Jesús mismo nos mostró esto. En el monte Getsemaní él oró con agonía. Dice la Escritura que su sudor era como grandes gotas de sangre. No estaba orando con calma superficial. Estaba clamando desde lo más hondo de su espíritu. Y aunque sabía lo que venía, en ese clamor encontró la fuerza para soportarlo todo. La ansiedad no lo venció, el miedo no lo detuvo. Porque su espíritu estaba conectado con el Padre a través de una oración profunda, verdadera, sin máscara. Así también debes hacerlo tú. No te conformes con oraciones vacías. No te quedes repitiendo palabras sin peso. Cuando sientas que la ansiedad se levanta, ve a lo secreto, apaga todo ruido, arrodíllate, cierra los ojos y comienza a clamar de tu espíritu. No importa si tu voz tiembla, no importa si no sabes cómo empezar. El Espíritu Santo está ahí esperando que le des espacio para orar a través de ti. Porque cuando el Espíritu ora, la carne se calla. Y es en ese tipo de oración donde empiezas a sentir alivio. No porque el problema haya desaparecido, sino porque la presencia de Dios empieza a envolver tu mente y tu corazón. Es como si en medio de una tormenta una mano invisible te cubriera. Tu cuerpo se relaja, tus pensamientos se aquietan, tu fe se eleva. Y te das cuenta de que no estás solo, que no estás perdido, que no estás derrotado. Clamar desde el Espíritu es rendirse completamente al control de Dios y dejar que Él pelee por ti. Por eso, si la ansiedad ha estado consumiéndote, no intentes pelearla solo desde la razón. Entra en el Espíritu, busca ese lugar donde la lógica se rinde y la fe comienza a hablar. Porque cuando tu espíritu se alinea con el Espíritu Santo, todo tu ser comienza a sanar. Las heridas ocultas, los pensamientos destructivos, los miedos ocultos, todo eso empieza a romperse. Porque la oración espiritual no solo cambia lo externo, cambia lo invisible, cambia lo eterno, cambia lo más profundo. Dios no está buscando oraciones perfectas, está buscando corazones rendidos, está buscando espíritus dispuestos. Él ya sabe lo que siente, ya conoce tu ansiedad. Pero Él quiere que la traigas a su altar y que la sueltes en sus manos. Y cuando lo hagas, cuando clames desde lo más profundo de tu ser, te darás cuenta de que no hay ansiedad que soporte el fuego del Espíritu de Dios. Porque donde hay espíritu hay libertad. Y donde hay libertad, la ansiedad no puede gobernar. Clama y serás libre. Cada promesa que declaras es una medicina para tu alma. Así como un cuerpo enfermo necesita tratamiento constante para sanar, el alma que vive en ansiedad necesita una dosis diaria de verdad divina. La palabra de Dios no es solo un conjunto de frases bonitas. Es medicina viva, poderosa, eficaz. Cuando comienzas a declarar la promesa de Dios con fe, tu alma empieza a absorber sanidad, paz y fortaleza. Porque no hay mentira del enemigo que resista una verdad proclamada con poder. Está escrito en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículos 20 al 22. Hijo mío, está atento a mis palabras, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. No dice que serán medicina solo para los momentos de culto, ni solo para los tiempos fáciles. Son medicina en todo tiempo, pero esa medicina no obra si se queda guardada. Tiene que ser tomada, hablada, creída, y cuando lo haces comienza a notar el efecto. La ansiedad se debilita, la fe se fortalece y la esperanza vuelve a florecer. Muchos cristianos tienen una Biblia llena de promesas, pero una boca llena de quejas. Ahí está el problema. La ansiedad se alimenta de lo que habla. Si hablas derrota, te hundes. Si hablas temor, te paraliza. Pero si declaras lo que Dios ya dijo, tu entorno comienza a cambiar, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y cuando tú mismo te predicas, cuando tu propia boca se convierte en instrumento del cielo, el enemigo empieza a temblar. No necesitas estar rodeado de multitudes ni gritar a todo pulmón. Necesitas convicción. Necesitas saber que cuando Dios promete, cumple. Que cuando Él dice, yo estoy contigo, no es metáfora, es verdad eterna. Declara esas palabras sobre tu vida. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Decláralo cuando la ansiedad te diga que estás solo. Declara, los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Dilo aunque sientas que ya no puedes más. Repite con convicción, no temas, porque yo estoy contigo, aunque tu mente esté nublada de miedo. Estas promesas no son letras secas, son decretos celestiales, son armas en tus labios. Cada vez que las declaras, se libera poder. Y si lo haces con fe, comienzas a sentir cómo el peso de la ansiedad se hace más liviano. ¿Por qué? Porque estás llenando tu ambiente espiritual con la atmósfera de la palabra. Estás desalojando al temor con la autoridad de Dios. No puedes controlar todos los pensamientos que llegan a tu mente, pero sí puedes decidir qué palabras salen de tu boca. Y ahí está el poder. La ansiedad quiere que hable su idioma. Preocupación, duda, desesperanza. Pero Dios quiere que hable su idioma. Paz, promesa, certeza. El alma se entrena igual que el cuerpo. Lo que repites, lo crees, y lo que crees lo vive. Por eso cada vez que pronuncias una promesa de Dios, tu alma recibe un toque de sanidad. Es como una gota de vida en un desierto interior. Haz la prueba.
Comienza cada día declarando lo que Dios ha dicho sobre ti. Y cuando venga la ansiedad a tocar tu puerta, respóndele con un versículo, respóndele con una promesa, respóndele con autoridad espiritual. No negocies con el miedo, enfréntalo con la verdad, porque la ansiedad se alimenta del silencio, pero se desvanece ante la palabra. Y no cualquier palabra, la palabra de Dios, tú tienes en tu boca la llave para cambiar la atmósfera. No te calles, declara, proclama, recuerda, medita, vuelve a repetir. Porque cada promesa es como una semilla de fe que tarde o temprano dará fruto de victoria. Tu alma no está condenada a vivir en ansiedad, está diseñada para vivir en la paz de Dios. Y esa paz se activa cuando decides hablar como un hijo del rey, no como un esclavo del miedo. Declara las promesas y comenzarás a sanar desde adentro. Hay una paz que no viene del mundo, viene del trono de Dios. No es la paz superficial que ofrece el entretenimiento, ni la tranquilidad temporal que da el dinero, ni la ilusión de control que produce la lógica humana. Es una paz que no se explique, que no depende de circunstancias externas, que no necesita condiciones favorables para manifestarse. Es la paz de Dios. Y cuando esa paz entra en tu vida, la ansiedad tiene que salir corriendo, porque no puede habitar en el mismo lugar donde reina la presencia del Altísimo. Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa frase es una promesa, pero también una declaración de diferencia. El mundo ofrece escapes, anestesia, distracciones. Dios ofrece una paz sólida, constante, profunda, que permanece incluso en medio del caos. Y esa paz está disponible hoy para todo el que la anhele, para todo el que se rinda. El problema de muchos creyentes es que buscan paz, pero en el lugar equivocado. Corren a personas, a redes sociales, a terapias humanas, a consejos lógicos, y todo eso puede ayudar en un nivel, pero ninguno tiene la capacidad de entrar hasta lo más profundo del espíritu y sanar desde ahí. Solo el Espíritu Santo puede tocar esa área donde nace el temor, donde se gestan las crisis internas, donde la ansiedad se ha nido. Solo Dios puede hablarle a tu alma y decirle, calla, aquieta, yo estoy aquí. Esa paz del cielo no necesita explicación. Es como una nube que desciende y cubre, como un aceite que se derrama y suaviza todo, como una brisa suave que silencia la tormenta mental. No se trata de repetir frases vacías, se trata de entrar en la presencia de Dios hasta que esa paz te envuelva, hasta que sientas que todo en ti se rinde. Y cuando esa paz llega, no importa lo que esté pasando afuera, por dentro tú estás firme, quieto, seguro, tranquilo. La ansiedad huye donde hay confianza. Y la confianza verdadera solo se puede experimentar cuando sabes sin dudas que Dios está contigo. Esa paz que viene de lo alto no se basa en que todo esté bien, sino en que tú sabes quién tiene el control. Puedes tener 1000 batallas, pero si tienes paz en el alma, ninguna de ellas te robará la fe. Puedes caminar en medio del fuego, pero si la paz de Dios te acompaña, no te consumirá. Puedes no tener respuesta, pero si esa paz te cubre, vivirás en esperanza y no en angustia. ¿Y cómo se activa esa paz? Con intimidad. No con religión, no con rutina, con intimidad real. Cuanto más te acercas a Dios, más se aleja la ansiedad. Porque la paz no es un concepto, es una persona, es Cristo en ti, es el Espíritu Santo morando en tu interior. Y mientras más hablas con Él, más fuerte se hace su presencia. Mientras más te sumerges en su palabra, más estable se hace tu interior. Mientras más le crees, más se callan las voces de duda. Es tiempo de dejar de buscar paz en las cosas y empezar a buscar paz en el trono. Porque solo allí se libera la clase de paz que no se puede fabricar. Esa paz sobrenatural que te permite dormir en medio del dolor, que te permite sonreír en medio de la incertidumbre, que te sostiene cuando no hay recursos, que te fortalece cuando todo parece imposible. Es una paz que se convierte en escudo, en ancla, en roca firme. No tienes que vivir corriendo de la ansiedad, no tienes que resignarte a convivir con el miedo. Hay una paz reservada para los que buscan a Dios con sinceridad, y esa paz está disponible para ti hoy. Solo tienes que ir a la fuente, postrarte ante el Rey y abrir tu corazón. Él no te rechazará, Él no te dejará sin respuesta. Su paz te cubrirá y lo que hoy parece insoportable, mañana será testimonio de su poder, porque donde reina la paz de Dios no hay ansiedad que pueda resistir. Tu oración no necesita gritos, necesita fe y constancia, porque lo que vence a la ansiedad no es el volumen de tu voz, sino la profundidad de tu confianza. Hay quienes creen que mientras más fuerte oren, más rápido obtendrán respuesta, pero el cielo no se conmueve por decibeles, se conmueve por corazones sinceros. La oración eficaz no nace del ruido, sino de la fe. Y si tienes fe, aunque tu voz tiemble, aunque tus palabras sean torpes, aunque solo puedas decir, ayúdame Señor, el poder de Dios se activa. Recuerda lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso significa que lo que mueve el corazón del Padre no es la elocuencia ni la emoción, sino la certeza.
la certeza de que Él escucha, la certeza de que Él responde, la certeza de que aunque el mundo se caiga, su oído sigue atento al clamor del justo. La ansiedad muchas veces quiere sabotear tu oración. Te dice, no está funcionando, estás perdiendo el tiempo, ya oraste ayer y nada cambió. Pero esas son estrategias del enemigo para robarte la perseverancia. Porque él sabe que el que persevera en oración termina viendo gloria. El que no se rinde en medio de la oscuridad termina viendo la luz. El que sigue doblando rodillas aunque no haya señales termina recibiendo milagros. Por eso la constancia es clave. Porque la ansiedad se debilita cuando tú decides seguir creyendo. Hay oraciones que son como semillas. Las lanzas al suelo y no ves nada por días, por semanas. Pero eso no significa que estén muertas. Están creciendo por dentro. Están echando raíces en lo invisible. Y si tú no dejas de regarlas, si no dejas de creer, si no dejas de orar, llegará el día en que brotarán, florecerán y te darán fruto abundante. La constancia rompe ciclos. La constancia en la oración perfora parejas espirituales. La constancia convierte la ansiedad en testimonio. Tú no necesitas aprender oraciones largas. No necesitas memorizar frases complejas. Solo necesitas fe. Y una fe sencilla, firme, constante. Aunque sea en silencio, aunque sea con lágrimas. Aunque sea con la voz rota, ora una y otra vez, porque cada oración tuya es un acto de resistencia contra la ansiedad. Cada vez que te arrodillas estás diciéndole al infierno, yo no me rindo, yo sé en quién he creído. Cada vez que abres la boca para clamar, estás encendiendo una lámpara en la oscuridad de tu mente. Y esa luz, aunque al principio parezca pequeña, termina ahuyentando toda tiniebla. Mira cómo Jesús oraba, no con palabrería inútil, sino con fe, con comunión, con rendición total. Él mismo dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 6, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No dijo que grites, no dijo que repitas 1000 veces lo mismo, dijo que vayas al secreto, que lo hagas con humildad, que lo hagas creyendo, porque cuando oras con fe, aunque nadie te vea, el cielo se pone en movimiento. Por eso no dejes que la ansiedad te impida orar, aunque sientas que no puedes, aunque pienses que no tienes palabra. Solo abre tu corazón, habla con Dios como un hijo habla con su padre. No necesitas entender todo, solo necesitas confiar. Y confiar una vez no es suficiente, hay que confiar todos los días, porque la ansiedad vuelve, pero tu fe también puede volver. Y cada día que decides orar, cada día que eliges acercarte a Dios en lugar de hundirte en pensamientos, estás ganando una batalla espiritual. Tu oración tiene poder, aunque no lo sienta. Aunque no lo vea, aunque no lo entienda, sigue orando, sigue creyendo, porque esa perseverancia es la que derrota la ansiedad. No con gritos, sino con fe. No con drama, sino con confianza. No con presión, sino con descanso en la promesa. Ora aunque tiemble tu voz, ora aunque tu alma esté cansada. Porque cuando decides orar a pesar de todo, el cielo desciende y la ansiedad retrocede. Dios honra al que no se rinde, Dios responde al que no deja de clamar. Cuando oras como hijo, la ansiedad se convierte en testimonio, porque ya no oras desde el temor, sino desde la identidad. Ya no clamas desde la desesperación, sino desde la certeza de que eres amado. Ya no te postras como quien busca una limosna celestial, sino como quien entra a la sala del trono sabiendo que el Padre está esperando. Esa es la gran diferencia entre una oración ansiosa y una oración poderosa, la postura del corazón, y el enemigo lo sabe. Por eso te quiere convencer de que no eres digno, de que no eres escuchado, de que estás solo. Porque si logra hacerte dudar de tu identidad como hijo de Dios, te roba la paz, la fe y la autoridad. Pero la verdad eterna es que tú eres hijo, tú eres hija. No por tus méritos, sino por la sangre de Cristo. No por tu perfección, sino por su gracia. No porque siempre te sientas fuerte, sino porque Él te adoptó y te selló con su espíritu. Y cuando tú oras desde esa verdad, la atmósfera cambia. Porque la oración del hijo no es una súplica incierta, es una conversación con su Padre. No es una búsqueda angustiosa, es una conexión viva con el corazón de Dios. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 15, el apóstol Pablo lo dijo con poder, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Cuando clamas desde la adopción, ya no estás en esclavitud mental. Cuando clamas diciendo, Abba, ya no estás bajo ansiedad. Estás en identidad, en filiación, en autoridad. Y eso transforma no solo tu oración, sino tu vida entera. La ansiedad muchas veces nace del olvido. El alma olvida quién es, a quién pertenece, qué promesas tiene y se desestabiliza. Pero cuando recuerdas que eres hijo del Rey, que el cielo está de tu lado, que los ángeles te rodean y que ninguna lágrima tuya pasa desapercibida ante el Padre, entonces el alma se alinea, el corazón se afirma y la mente se pacifica. Porque la ansiedad se debilita cuando la identidad se fortalece. Hay testimonios poderosos que nacen en el valle, historias gloriosas que empiezan en la desesperación. Pero hay una clave, no te puedes quedar ahí. Tienes que orar, sí, pero no como víctima, sino como heredero. No como mendigo, sino como embajador del reino.
Porque si oras como hijo, entonces cada vez que la ansiedad intente volver, tú la enfrentarás con autoridad. No como quien pide permiso, sino como quien ejerce dominio espiritual. Y ahí es cuando la ansiedad se convierte en testimonio. Testimonio de que Dios estuvo contigo, de que no te soltó, de que aunque pasaste por noches oscuras, ahora caminas en la luz, de que aunque tu mente fue campo de batalla, hoy es tierra de paz, de que donde hubo lágrimas, ahora hay gozo, de que donde hubo duda, ahora hay fe firme, porque Dios no solo te libra de la ansiedad, la usa para formar algo en ti, te enseña a pelear, te entrena en la oración, te lleva a conocerlo más profundamente, y después de esa guerra tú no vuelves a ser el mismo. Hoy puede ser el comienzo de ese testimonio, pero no será con tu fuerza, ni con tu lógica, ni con tu control. Será con tu rendición, con tu fe, con tu oración de hijo. Abba te escucha, Abba te abraza, Abba te restaura. Así que no calles, no te aísles, no te encierres, ora y hazlo como hijo, hazlo como hija, porque esa oración tiene poder, esa oración rompe cadenas, esa oración transforma la ansiedad en historia de victoria. Y el mundo necesita oír tu testimonio, porque lo que hoy te atormenta, mañana será parte del mensaje que Dios usará para sanar a otros. Cuando oras como hijo, la ansiedad no tiene la última palabra, la tiene el Padre, y Él siempre termina escribiendo con gloria lo que empezó con lágrimas. Oremos, Padre amado, hoy nos postramos ante ti, no con palabras vacías, sino con el corazón desnudo y el alma abierta. Venimos como hijos, venimos como hijas, sabiendo que tus brazos están extendidos y que tu oído no se ha cerrado al clamor de tu escogido. Hoy, Señor, levantamos esta oración como un clamor profundo desde lo más íntimo de nuestro ser, porque reconocemos que solos no podemos, pero contigo todo es posible. Tú que conoces cada pensamiento antes de que lo expresemos, tú que sabes cuando nuestra mente está llena de tormentas, de miedos, de cargas que parecen imposibles de soltar, tú que ves la ansiedad antes de que la nombremos, hoy te pedimos, en el nombre poderoso de Jesucristo, que rompa toda cadena invisible que oprime nuestra mente. Todo espíritu de ansiedad, de angustia, de opresión, lo reprendemos ahora mismo en la autoridad del nombre que está sobre todo nombre, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, sopla sobre nosotros tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no depende de las circunstancias externas, sino de tu presencia interna. Esa paz que disuelve la ansiedad, como la luz disuelve la oscuridad. Hoy proclamamos que ya no somos esclavos del temor, no somos víctimas de pensamientos repetitivos. No somos presas del pánico nocturno ni del agobio diurno. Somos hijos del Dios Altísimo, herederos de promesas eternas, sellados con el Espíritu Santo, lavados con la sangre del Cordero. Y en esa identidad oramos con fe y autoridad. Padre, fortalece al que está débil, levanta al que está postrado, restaura al que ha perdido las fuerzas para orar. Derrama tu aceite sobre la mente cansada, sobre el corazón atribulado, sobre el alma desesperada. Que tu Espíritu Santo inunde cada rincón oculto de nuestro ser, trayendo luz donde había sombra, verdad donde había mentira, consuelo donde había soledad. Hoy te entregamos todo lo que nos agobia, te entregamos la carga emocional, te entregamos los pensamientos intrusivos, te entregamos el insomnio, la inquietud, las lágrimas silenciosas, y recibimos tu presencia que restaura, que reordena, que limpia y transforma. Oramos también por los que ya no oran, por los que se sienten tan vacíos que no tienen palabra, por los que han creído que orar no sirve, por los que han sido heridos y no se atreven a acercarse a ti. Ten misericordia, Espíritu de Dios, acércate con tu amor tierno, rompe toda barrera, derrumba toda muralla y permite que sus corazones vuelvan a latir al ritmo del cielo. Y en el nombre de Jesús, hoy atamos todo espíritu de ansiedad, de depresión, de desesperanza, lo atamos y lo echamos fuera. Y desatamos sobre cada oyente el manto de paz, el yugo de Cristo que es fácil y ligero, la plenitud del gozo que solo tu presencia puede dar. Esta oración no es un ritual, es una guerra ganada, es un acto de fe, es una victoria declarada, porque cuando oramos como hijos, el cielo responde. Gracias, Padre, porque tú escuchas, gracias porque tú actúas. Gracias porque tú sanas la mente, restauras el alma y das descanso al corazón. En el nombre de Jesús oramos, creemos y recibimos. Amén. Mis amados, si llegaste hasta aquí no fue casualidad. El Espíritu de Dios te ha estado rodeando desde el primer segundo, hablándote en lo profundo de tu alma, recordándote que no estás solo, que no estás sola, que el cielo te acompaña. Esta oración que acabas de escuchar no es solo palabra, es una semilla de poder, una llave que abre los cielos, un acto de fe que desata respuestas que estaban detenidas. No permitas que la ansiedad tenga la última palabra. No permitas que la batalla mental silencie la voz de tu fe. Dios está contigo. Dios te abraza. Dios pelea tus batallas, aun aquellas que nadie ve. A partir de hoy, cada vez que la ansiedad intente levantarse, recuerda que hay una voz más fuerte, más alta, más poderosa. La voz del Padre que dice, no temas,
porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Te animo a que vuelvas a escuchar esta oración cuantas veces sea necesario. Que la conviertas en tu escudo diario. Que la declares en tu habitación, en tus noches, en tus madrugadas, cuando el silencio se torne pesado. Y verás cómo la atmósfera cambia. Verás cómo tu mente se alinea a la palabra. Verás cómo el temor retrocede y la paz toma el trono. Si esta palabra tocó tu vida, compártela con alguien más. Hay muchos que están luchando en silencio, que necesitan saber que no están solos, que hay un Dios que sana, que libera y que responde. Sé un canal de bendición, sé una voz de esperanza. Y no lo olvides, eres hijo, eres hija, y por eso tu oración tiene poder. El cielo te escucha, el Padre te abraza, y la paz de Cristo ya ha comenzado a invadir tu mente. Que el Señor te guarde, te fortalezca y te llene con su presencia gloriosa. En el nombre de Jesús, hasta la próxima, guerrero de la fe. Amén. Hermano, hermana, familia amada, hoy no vengo liviano y necesito que me prestes no solo tus oídos, sino tu espíritu. Escúchame bien, yo sé que tú oras, yo sé que tú crees en Dios, yo sé que has doblado rodillas, que has cerrado los ojos, que has hablado con el cielo en la madrugada cuando nadie te ve. Yo sé que has llorado en silencio, que has susurrado oraciones cansadas, que has dicho, Señor, tú sabes, cuando ya no te quedan fuerzas para explicar nada más. Yo sé dónde estás, porque yo he estado ahí. Y por eso te hablo con respeto, con cuidado y con amor pastoral, pero también con verdad. Alábalo, que Él vive. Porque hay algo que está pasando en la vida de muchos creyentes que no se dice en voz alta, pero se vive por dentro. Oramos y algo no se mueve. Oramos y la respuesta no llega como esperamos. Oramos y pareciera que el cielo está en silencio. Y entonces viene la duda, no contra Dios, sino contra nosotros mismos. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Será que mi fe no alcanza? ¿Será que Dios ya no me escucha como antes? Y escúchame bien, porque esta parte es clave. Esa pregunta silenciosa, esa culpa escondida, ese pensamiento que te acusa mientras oras, no viene de Dios. Familia, hay creyentes fieles que están espiritualmente agotados, no porque no oren, sino porque oran cargando una confusión que nadie les explicó. Hay hijos de Dios que aman al Señor, pero viven con una sensación constante de fracaso espiritual, como si siempre estuvieran pidiendo mal, como si siempre llegaran tarde, como si siempre dijeran algo que no debían, aunque nadie nunca les enseñó que eso era un problema. Y aquí es donde necesito que respires conmigo y no te pongas a la defensiva, porque no vengo a señalarte, vengo a despertarte. El enemigo no necesita alejarte de la oración, no necesita que abandones a Dios. Le basta con dejarte orar desde un lugar incorrecto. Le basta con que hables con el cielo, usando palabras que nacen del cansancio, del miedo, de la herida, aunque suenen humildes, porque hay frases que parecen inocentes, hay expresiones que se dicen con lágrimas, hay palabras que suenan espirituales, pero en el mundo espiritual tienen un peso que tú no imaginabas. Alábalo, que Él vive. Y antes de que tu mente empiece a correr, antes de que pienses, ¿qué habré dicho yo? Déjame decirte algo con ternura pastoral. No es que seas débil, no es que seas ignorante, no es que te falte fe. Es que a muchos nos enseñaron a orar con el corazón sincero, pero nunca nos enseñaron a orar con entendimiento espiritual. Nos enseñaron a hablarle a Dios, pero no nos explicaron que mientras hablamos, alguien más está escuchando. Nos enseñaron a desahogarnos, pero no nos advirtieron que en el mundo espiritual las palabras no son desahogos, son acuerdos. Y yo sé que esto incomoda, pero también sé que esto libera. Hermano, hay personas que oran todos los días, pero oran pidiendo permiso en lugar de ejercer autoridad. Oran dudando, no porque quieran dudar, sino porque así aprendieron a hablar. Oran desde la herida, no desde la identidad. Oran como si fueran mendigos espirituales, cuando en realidad son hijos. Y mientras tanto, el enemigo no se asusta con esas oraciones. Al contrario, las celebra en silencio. No porque Dios no escuche, sino porque esas palabras crean confusión legal. Y escúchame bien, esto es importante. Dios no te rechaza por orar mal. Dios no se ofende por tu ignorancia.
Pero el mundo espiritual sí responde a lo que declaras, incluso cuando no sabes lo que estás declarando. Yo he visto creyentes que dicen: Señor, si es tu voluntad, no desde reverencia, sino desde resignación. He escuchado oraciones llenas de no sé, tal vez, ojalá, si puedes, y no porque la gente no crea en Dios, sino porque nadie les explicó que hay palabras que debilitan la fe en lugar de expresarla. Y no te voy a decir todavía cuáles son esas palabras, porque primero necesito que entiendas el problema completo. Primero necesito que reconozcas algo dentro de ti. ¿Cuántas veces has terminado de orar y en lugar de paz sientes más ansiedad? ¿Cuántas veces dices amén, pero por dentro sigues inquieto? ¿Cuántas veces oras por lo mismo año tras año con la sensación de que algo siempre se traba en el aire? Eso no es casualidad y no es porque Dios esté lejos. Es porque hay batallas que no se pierden por falta de fe, sino por falta de alineación verbal. Iglesia, escúchame con el corazón abierto. Hay frases que nacen del dolor pero mantienen el dolor vivo. Hay palabras que salen de la boca sin maldad pero sin autoridad. Y hay expresiones que el infierno reconoce como permiso legal, aunque el cielo conozca tu buena intención. Y eso es lo que el enemigo ama, no que no ores, sino que ores sin saber el peso de lo que dices. Por eso hoy no vengo a enseñarte una fórmula, ni una técnica, ni una oración bonita. Vengo a abrirte los ojos, porque cuando entiendas esto, tu manera de orar no será más larga, pero será más firme. No será más emotiva, pero será más efectiva. No será más religiosa, pero será más poderosa. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Dios no te trajo para acusarte, sino para alinearte. No para avergonzarte, sino para devolverte autoridad. Y todavía no hemos hablado de las palabras específicas. Pero ya el Espíritu Santo está tocando algo dentro de ti. Respira, quédate, escucha, porque lo que viene no te va a condenar, te va a despertar. Hermano, hermana, la familia de Dios, ahora vamos a entrar un poco más profundo y necesito que no te desconectes, porque aquí es donde muchos se incomodan y otros empiezan a despertar. Escúchame bien, con calma, sin miedo. Hay algo que pasa en el corazón de muchos creyentes que aman a Dios, pero que casi nunca se dice desde el púlpito. Es esa sensación extraña de estar haciendo todo bien y aún así sentir que algo no encaja. Lees la Biblia, oras, crees, sirves, pero por dentro hay un desgaste silencioso, una fatiga espiritual que no se quita con descanso físico. Te acuestas cansado aunque no hayas trabajado tanto. Te levantas con una carga que no sabes explicar. Y cuando oras con fe, pero también con un cansancio que pesa. Y yo quiero que sepas algo desde el inicio. Eso no significa que estés mal. Significa que has estado peleando una batalla sin entender completamente el terreno. Hay creyentes que están agotados no porque el enemigo sea más fuerte, sino porque están luchando con armas correctas, pero en la postura equivocada. Y eso cansa. Cansa orar y volver a orar por lo mismo. Cansa pedir y sentir que repites palabras. Cansa decir, Señor, ayúdame, y no saber ni cómo, ni cuándo, ni de qué manera. Y poco a poco, sin darte cuenta, tu oración empieza a cambiar de tono. Ya no oras con expectativa, oras con resignación. Ya no hablas desde la fe, hablas desde el miedo a volver a decepcionarte. Y eso no te hace malo, te hace humano. Yo he visto esto demasiadas veces y lo he cargado yo también. No te hablo desde teoría, te hablo desde camino recorrido. Escúchame bien, iglesia. Hay una diferencia muy grande entre orar desde la fe y orar desde el agotamiento, aunque por fuera suenen igual. Hay oraciones que nacen del espíritu y hay oraciones que nacen del cansancio del alma. Y el problema no es que Dios no escuche ambas. El problema es que el mundo espiritual responde de manera distinta a cada una. Y aquí es donde muchos creyentes se confunden, porque nadie les explicó que no todo lo que se dice en oración tiene el mismo peso espiritual. Nos enseñaron a orar, pero no nos enseñaron a discernir lo que estamos declarando mientras oramos. Nos dijeron, habla con Dios, pero no nos dijeron, cuida cómo hablas delante del cielo. Y entonces pasa algo peligroso, pero muy sutil.
Empezamos a usar frases que aprendimos escuchando a otros, frases que se repiten en la iglesia, frases que parecen humildes, correctas, respetuosas, pero que esconden una mentalidad derrotada. Y sin darte cuenta, tu lenguaje empieza a reflejar más tu herida que tu identidad. Empiezas a orar como alguien que espera que Dios haga algo, no como alguien que sabe quién es delante de Dios. Y aquí necesito que seas honesto contigo mismo, no conmigo. ¿Cuántas veces has orado más para desahogarte que para alinearte? ¿Cuántas veces has terminado una oración sintiéndote más pequeño en lugar de fortalecido? ¿Cuántas veces has hablado con Dios desde la culpa y no desde la confianza? Familia, el enemigo no siempre ataca con pecado evidente. A veces ataca con cansancio prolongado. A veces no te tienta a dejar a Dios, te tientan a hablarle a Dios desde un lugar incorrecto, porque Él sabe algo que muchos creyentes ignoran. Las palabras crean marcos espirituales. Las palabras no solo expresan lo que sientes, establecen desde dónde te posicionas. Y cuando oras desde un lugar equivocado, aunque ames a Dios, estás cediendo terreno sin darte cuenta. No porque quieras, no, sino porque nadie te lo explicó. Y eso es lo que hoy el Espíritu Santo quiere empezar a sanar. Hay personas que oran diciendo: yo no puedo, yo no sé, yo no soy suficiente, yo no merezco. Y suena humilde, suena sincero, suena hasta espiritual. Pero escucha esto con atención. Hay una diferencia entre humildad y negación de identidad. Humildad es reconocer que dependes de Dios. Negación de identidad es olvidar quién eres en Dios. Y cuando esa confusión entra en la oración, la fe se debilita. No porque Dios se aleje, sino porque tú empiezas a hablar como si no tuvieras acceso. Y eso desgasta el alma, desgasta la esperanza, desgasta la expectativa. Por eso hay creyentes que oran, pero oran con la cabeza baja por dentro, aunque levanten las manos por fuera. Yo sé que esto toca fibras profundas y no es cómodo, pero es necesario, porque muchos están cansados de orar y no entender por qué siguen en el mismo lugar. No es falta de fe, no es falta de amor por Dios, no es rebeldía, es un problema de enfoque espiritual. Es como alguien que tiene la llave correcta, pero la usa en la puerta equivocada. Y mientras más lo intenta, más se frustra. Y el enemigo se aprovecha de esa frustración para susurrarte mentiras suaves. Tal vez así es tu vida, tal vez Dios no quiere eso para ti. Tal vez tienes que aprender a vivir con esto. Y sin darte cuenta, empiezas a orar pidiendo fuerzas para soportar lo que Dios nunca te llamó a tolerar. Escúchame bien, hermano. Hay oraciones que Dios quiere transformar, no porque estén mal intencionadas, sino porque están limitadas por el dolor. Y aquí viene algo fuerte, pero lleno de amor. El cansancio espiritual muchas veces no viene de la batalla, sino de la manera en que la estás peleando. Hay personas que están exhaustas porque llevan años hablando desde el mismo lugar, usando el mismo lenguaje, repitiendo las mismas frases, sin darse cuenta de que esas palabras se convirtieron en una jaula invisible. No porque Dios las puso ahí, sino porque fueron aprendidas sin discernimiento. Iglesia, no todo lenguaje religioso es lenguaje de fe. No toda oración larga es oración alineada. No toda lágrima delante de Dios es señal de autoridad espiritual. Y esto no te condena, te despierta. Porque cuando el Espíritu Santo empieza a mostrarte estas cosas, no lo hace para acusarte, sino para sacarte del ciclo. Dios no está cansado de escucharte. Dios no está molesto contigo. Pero hay cosas que Él quiere corregir porque te ama demasiado como para dejarte orar desde la derrota cuando te llamó a orar desde la identidad. Todavía no te voy a decir cuáles son esas palabras específicas, todavía no. Porque antes de corregir el lenguaje, Dios quiere sanar la raíz. Quiere que entiendas por qué empezaste a hablar así. Quiere que veas el cansancio, la herida, la espera prolongada, la decepción acumulada. Quiere que te des cuenta de que no estabas orando mal por maldad, sino por supervivencia. Y eso cambia todo, porque cuando entiendes eso, ya no hay vergüenza, hay sanidad. Ya no hay culpa, hay revelación. Respira, no te vayas. Esto apenas comienza,
porque cuando el Espíritu Santo termine de mostrarte el problema completo, la libertad va a sentirse natural, no forzada, y lo que viene después no te va a aplastar, te va a devolver la voz con autoridad. Hermano, hermana, ahora entramos en terreno santo y necesito que camines despacio conmigo. Aquí no vamos a hablar desde emoción, vamos a hablar desde la palabra. Porque cuando Dios quiere corregir algo profundo en nuestra vida, nunca empieza por opinión, empieza por verdad eterna. Y quiero que escuches esto con el espíritu abierto. La Biblia nunca trata las palabras como algo liviano. Nunca. Desde Génesis hasta Apocalipsis, las palabras son presentadas como fuerzas que crean, que abren, que cierran, que atan y que desatan. Por eso este asunto de cómo hablamos cuando oramos no es un detalle menor, es un asunto de gobierno espiritual. Desde el principio, antes de que existiera forma, antes de que hubiera orden, antes de que la luz se manifestara, Dios habló. No pensó en voz baja, no meditó internamente, habló. Y dijo Dios. Y cada vez que habló, algo ocurrió. La creación no respondió a un sentimiento, respondió a una palabra. Y esto es importante, porque fuimos creados a imagen y semejanza de ese Dios que habla y crea. Eso significa que nuestras palabras no son solo sonidos, son expresiones de autoridad delegada. Cuando hablas, algo se mueve, aunque no lo veas. Cuando declaras, algo se establece, aunque no lo sientas. El problema es que muchos creyentes no saben que están ejerciendo autoridad, incluso cuando creen que solo se están desahogando. La Escritura es clara cuando dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. No dice a veces, no dice si tienes mucha fe, no dice solo los líderes, dice que están en poder de la lengua. Eso incluye la lengua que ora, eso incluye las palabras que salen de tu boca cuando te diriges a Dios, porque orar no te saca del ámbito de la autoridad, al contrario, te mete de lleno en él. Cuando oras no sales del mundo espiritual, entras más profundo. Y todo lo que dices ahí tiene peso, tiene eco, tiene consecuencia. Jesús mismo fue extremadamente cuidadoso con las palabras. Él no hablaba por hablar, no decía frases al azar. Cuando reprendía lo hacía con palabras precisas. Cuando sanaba, declaraba. Cuando confrontaba al enemigo, no gritaba emociones, citaba escritura. Escrito está. No discutía, no se justificaba, no explicaba su dolor. Usaba la palabra como espada. Y aquí hay algo que necesitamos entender como iglesia cansada. Jesús nunca habló desde la duda, ni siquiera en el desierto, ni siquiera con hambre, ni siquiera después de 40 días, porque Él sabía quién era. Y cuando sabes quién eres, cuidas cómo hablas. La Biblia nos muestra una y otra vez que Dios toma muy en serio lo que sale de la boca de sus hijos. Israel perdió temporadas enteras no porque Dios no quisiera bendecirlos, sino porque hablaban mal en el proceso. Decían, no podemos, vamos a morir. Dios nos trajo aquí para destruirnos. Y Dios los escuchaba, no porque Él estuviera de acuerdo, sino porque sus palabras revelaban una postura interna que no podía entrar en la promesa. No fue la falta de promesa lo que los detuvo, fue el lenguaje que adoptaron en el desierto. Y esto no se enseña mucho, pero es clave. Dios no solo evalúa lo que pides, evalúa desde dónde lo pides. Jesús dijo algo que muchos citan, pero pocos entienden en profundidad. De la abundancia del corazón habla la boca. No dijo a veces habla, dijo habla, siempre. Lo que sale de tu boca en oración revela el estado interno desde el que estás orando. Y aquí no estamos hablando de perfección, estamos hablando de conciencia, porque hay creyentes que aman a Dios, pero oran desde una herida abierta. Y esa herida empieza a hablar. Habla con frases, con expresiones, con palabras que se repiten. Y esas palabras empiezan a formar una narrativa espiritual. No porque Dios quiera limitarte, sino porque tú mismo estás definiendo el marco desde el cual te mueves. El apóstol Pablo fue muy claro cuando escribió que lleváramos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pero antes de que un pensamiento se convierta en fortaleza, suele convertirse en palabra. Lo piensas, lo repites, lo dices. Y cuando lo dices delante de Dios, crees que eso lo santifica automáticamente.
pero no todo lo que se dice en oración está alineado con la verdad del reino. Hay palabras que nacen del dolor, no de la fe. Hay frases que suenan sinceras, pero no son bíblicas. Y aquí es donde necesitamos madurez espiritual para no confundir sinceridad con alineación. La Biblia nos enseña que somos hijos, herederos, coherederos, que tenemos acceso, entrada, confianza, que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. No dice con temor a equivocarte, dice confiadamente. Y cuando oramos usando un lenguaje que contradice esa identidad, algo se rompe por dentro. No porque Dios te rechace, sino porque tú empiezas a hablar como alguien que no cree del todo que tiene acceso. Y eso produce un desgaste interno terrible, porque estás orando, pero no estás descansando. Estás hablando con Dios, pero no estás seguro de tu posición delante de Él. Jesús también enseñó algo fundamental cuando dijo: sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. Eso no es solo ética de conversación, es principio espiritual. Dios es un Dios de claridad, no de ambigüedad. El reino opera con certeza, no con indefinición. Y cuando nuestra oración está llena de ambigüedad, no porque queramos, sino porque estamos cansados, esa ambigüedad se convierte en ruido espiritual. No porque Dios no entienda tu corazón, sino porque el mundo espiritual opera con legalidad, no con lástima. Hay un pasaje donde Jesús dice que daremos cuenta de toda palabra ociosa. No dice palabra malvada, dice ociosa. Palabras dichas sin conciencia, sin intención alineada, sin discernimiento. Y eso debería hacernos reflexionar profundamente sobre cómo hablamos incluso cuando creemos que estamos haciendo algo espiritual. Porque orar no nos exime de responsabilidad verbal, nos coloca en una posición aún más seria. Cuando hablas con Dios, estás hablando en un ambiente donde todo tiene peso. Y aquí quiero decirte algo con mucho cuidado y mucho amor. Dios no te pide que ores perfecto, te pide que ores despierto, que seas consciente, que no repitas frases solo porque las escuchaste, que no adoptes un lenguaje que contradice lo que Él ya dijo de ti, porque la fe no es solo creer en el corazón, es confesar con la boca. Y si la confesión no está alineada con la verdad, la fe se debilita, no porque desaparezca, sino porque se contamina con duda. Todavía no estamos hablando de palabras específicas, todavía no. Pero ya la palabra nos está mostrando el principio. Las palabras importan. Importan mucho, importan más de lo que te enseñaron, importan incluso cuando lloras, importan incluso cuando estás cansado, importan incluso cuando no sabes qué más decir. Y Dios no te está diciendo esto para asustarte, te lo está diciendo para protegerte. Porque cuando aprendes a cuidar tu lenguaje en la oración, no te vuelves frío, te vuelves firme, no te vuelves religioso, te vuelves consciente, no pierdes emoción, ganas autoridad. Quédate conmigo, no te vayas, porque ahora que el fundamento está puesto, el Espíritu Santo va a empezar a iluminar cosas que has dicho durante años sin saber el peso que tenían. Y cuando eso pase, no va a haber condenación, vas a haber libertad. Y eso es lo que Dios siempre quiso para ti. Ahora sí, escúchame con todo el espíritu despierto, porque aquí cruzamos una línea. Aquí dejamos de rodear el problema y entramos a la revelación que muchos nunca recibieron. No porque Dios la escondiera, sino porque nadie se atrevió a decirla con claridad. Respira, no te pongas tenso, no estás en peligro. Estás a punto de entender algo que puede cambiar tu vida de oración para siempre. Hay palabras, y necesito que esto quede grabado en tu espíritu. Hay palabras que el diablo ama escuchar cuando un creyente ora. No porque sean malas palabras, no porque sean blasfemias, no porque suenen rebeldes. Al contrario, son palabras que suenan humildes, rotas, piadosas, palabras que salen con lágrimas, palabras que se dicen con la cabeza baja, palabras que nadie corrige porque parecen espirituales, y precisamente por eso son tan peligrosas, porque mientras tú las dices con dolor, el enemigo las escucha como permiso. Escúchame bien, porque aquí viene la confrontación que libera. El problema no es que Dios no entienda tu corazón, Él lo entiende perfectamente. El problema es que el mundo espiritual no responde a intenciones, responde a declaraciones. Y cuando tú declaras algo con tu boca, aunque no lo sientas como una decisión, estás estableciendo una postura espiritual. Hay frases que dichas una y otra vez en oración
se convierten en acuerdos invisibles. No porque Dios los firme, sino porque tú los sostienes con tu boca. Y aquí voy a decir algo que necesito que recibas sin miedo. Hay creyentes que oran anulando su propia autoridad. No porque quieran, sino porque aprendieron a orar desde el quebranto, no desde la identidad. Aprendieron a hablarle a Dios como si siempre estuvieran pidiendo permiso cuando el cielo ya les dio acceso. Aprendieron a suplicar lo que ya fue prometido. Aprendieron a decir frases que niegan lo que la cruz ya estableció, y el enemigo se ríe, no porque seas débil, sino porque estás hablando por debajo de tu nivel espiritual. Hay palabras que transfieren control. Hay frases que dicen, yo no tengo autoridad, aunque no lo digas así literalmente. Hay expresiones que declaran impotencia espiritual, y cada vez que las repites, refuerzas una narrativa interna que no viene de Dios. Y escúchame bien, porque esto es delicado. Dios no te castiga por decirlas, pero el enemigo sí las usa. No porque tenga poder sobre ti, sino porque tú mismo estás limitando el terreno desde donde te mueves. Muchos oran diciendo cosas que, si las escucharan fuera del contexto religioso, se darían cuenta de lo que están declarando. Pero como se dicen en oración, nadie las cuestiona. Frases que colocan a Dios lejos. Frases que colocan la respuesta como improbable. Frases que colocan al creyente como alguien sin voz, sin derecho, sin acceso. Y el problema no es que Dios no quiera intervenir. El problema es que tú estás hablando como alguien que no cree del todo que puede acercarse con confianza. Déjame decirlo de esta manera. Hay oraciones que nacen del dolor, pero perpetúan el dolor porque nunca se levantan del lugar desde donde fueron pronunciadas. Hay creyentes que llevan años orando desde la misma herida, usando el mismo lenguaje, con la misma expectativa baja. Y el enemigo no necesita atacarlos directamente, solo necesita dejarlos hablar. Porque mientras hablan así, no avanzan. No porque Dios los retenga, sino porque su boca no está alineada con su identidad. Aquí está la revelación central que muchos no enseñan. No todo lo que se dice con sinceridad edifica espiritualmente. Hay sinceridades que necesitan ser sanadas antes de ser declaradas. Porque la fe no se mide solo por lo que sientes, sino por lo que confiesas. Y cuando confiesas desde la derrota, aunque ames a Dios, estás orando por debajo de la autoridad que te fue dada. Y eso, hermano, hermana, eso desgasta el alma como pocas cosas. El enemigo ama cuando un creyente ora como si no supiera quién es. Ama cuando hablas como si fueras huérfano, no hijo. Ama cuando pides como si no hubiera promesa. Ama cuando suplicas como si no hubiera pacto. Ama cuando dices frases que contradicen lo que Dios ya dijo sobre ti. Porque cada vez que haces eso, no estás perdiendo la salvación, pero sí estás debilitando tu posición. Y Él lo sabe. Y aquí quiero ser muy claro para que no haya confusión ni miedo. Esto no se trata de orar perfecto. Se trata de orar consciente. No se trata de controlar cada palabra con ansiedad. Se trata de dejar de repetir frases que nacieron del cansancio y se quedaron por costumbre. Se trata de permitir que el Espíritu Santo reeduque tu lenguaje. No para hacerte religioso, sino para devolverte firmeza. Tal vez ahora mismo el Espíritu Santo te está trayendo recuerdos. Frases que has dicho cientos de veces. Oraciones que repites casi en automático. No te condenes, no te avergüences. Eso no es acusación, eso es luz. Y la luz no viene para aplastar, viene para ordenar. Dios no te está señalando con el dedo. Te está tomando de la mano y diciéndote, hijo, hija, ya no necesitas hablar así. Ya no estás en ese lugar. Porque aquí hay algo que necesitas escuchar con todo el corazón. Tu oración no necesita sonar derrotada para ser humilde. Tu oración no necesita sonar insegura para ser sincera. Tu oración no necesita negar tu autoridad para honrar a Dios. Al contrario, cuando honras a Dios, honras lo que Él dijo de ti. Cuando reconoces su grandeza, reconoces el lugar desde el cual te llamó a hablar. Y cuando oras desde ahí, algo cambia en el ambiente espiritual. Todavía no te voy a enumerar las palabras específicas. No todavía. Porque antes de corregir la lengua,
Dios está sanando el alma, está quitando el miedo a orar mal, está rompiendo la idea de que tienes que arrastrarte para que Dios te escuche. Está recordándote que fuiste invitado, no tolerado, que fuiste adoptado, no admitido a prueba. Y cuando esa verdad baja al corazón, el lenguaje empieza a cambiar de manera natural. Hermano, hermana, no estás equivocado por haber hablado así antes. Estabas herido, estabas cansado, estabas sobreviviendo. Pero hoy el Espíritu Santo te está diciendo, ya no tienes que sobrevivir en la oración. Puedes gobernar desde ella. Puedes hablar desde identidad. Puedes dejar de decir frases que el enemigo celebra en silencio. Y cuando eso pase, no vas a sentir que te quitan algo. Vas a sentir que te devuelven la voz. Quédate conmigo, porque en el próximo tramo vamos a poner esto en tierra firme. Vamos a aprender cómo orar sin traicionarte con tus propias palabras. Y no desde fórmulas, sino desde identidad restaurada. Esto no te va a cargar, te va a enderezar. Hermano, hermana, ahora entramos en la parte donde muchos mensajes fallan, pero donde el Espíritu Santo quiere traer equilibrio. Porque después de la revelación viene la confrontación, sí, pero no para aplastar, sino para reordenar. Escúchame con atención y con calma, porque aquí no te voy a dar fórmulas mágicas, ni frases repetidas, ni oraciones prefabricadas. Aquí vamos a hablar de postura, de lugar espiritual, de cómo pararte delante de Dios sin traicionarte con tus propias palabras. Hay algo que necesito decirte con mucha claridad. Dios no quiere que dejes de orar cuando estés cansado, herido o confundido. Él no te pide que escondas lo que sientes. Lo que Él quiere es que no hagas de ese lugar tu residencia permanente, porque una cosa es llevar el dolor delante de Dios y otra muy distinta es hablar desde el dolor como si fuera tu identidad. Y aquí es donde muchos creyentes se quedan atrapados sin darse cuenta. Aprendieron a orar desde la herida y esa herida se volvió el micrófono principal de su vida espiritual. La aplicación práctica de todo lo que hemos hablado no empieza cambiando palabras sueltas, empieza cambiando el punto desde donde hablas. No es lo mismo orar diciendo, Señor, estoy cansado, que orar diciendo, Señor, soy un cansado. Parece sutil, pero en el mundo espiritual es una diferencia enorme. Una cosa es presentar tu condición, otra es definir tu identidad por ella. Dios no te llama a negar el cansancio, te llama a no convertirlo en trono, no te llama a fingir fortaleza, te llama a hablar desde la fortaleza que Él ya te dio, aun cuando te sientes débil. Hermano, hay creyentes que sin darse cuenta convirtieron su oración en un reporte constante de lo mal que están y nunca dieron el paso de alinearse con lo que Dios dice que son. Y escúchame bien, Dios escucha ese reporte, pero no siempre lo respalda, porque no todo lo que expresas refleja su voluntad. Él te escucha como padre, pero te corrige como maestro. Y esa corrección no viene con gritos, viene con luz. Viene mostrándote que hay una forma de orar que sana y otra que prolonga la herida. La aplicación práctica empieza cuando entiendes esto. No todo pensamiento necesita ser declarado y no toda emoción necesita ser confesada en voz alta. Hay cosas que se presentan a Dios y hay cosas que se someten a Dios. Hay palabras que se lloran y hay palabras que se callan. Porque el silencio también es una forma de guerra espiritual cuando evita que declares algo que no está alineado con el reino. Madurez espiritual no es decir todo lo que sientes, es saber qué decir y qué no decir delante del cielo. Aquí es donde el Espíritu Santo empieza a reentrenar tu boca, no para censurarte, sino para protegerte. Empieza a enseñarte a pausar antes de hablar, a preguntarte internamente, ¿esto que estoy a punto de decir refleja fe, identidad y verdad o solo refleja cansancio? Y si refleja cansancio, no lo niegues, pero entrégalo sin convertirlo en decreto. Dile a Dios cómo te sientes, pero no decretes que eso es lo que eres ni lo que siempre será. Hay una diferencia enorme entre desahogo y declaración. La aplicación práctica también implica aprender a reemplazar lenguaje, no con positivismo barato, sino con verdad bíblica.
No se trata de decir todo está bien cuando no lo está. Se trata de decir esto duele, pero Dios sigue siendo fiel. Se trata de decir no veo salida, pero confío en el carácter de aquel que me llamó. Se trata de hablar desde una verdad mayor que tu circunstancia, porque cuando oras no estás narrando una derrota, estás participando en una batalla espiritual donde cada palabra tiene peso. Hay algo que muchos necesitan aprender hoy. Tu oración no es un juicio final sobre tu vida. A veces hablamos como si cada palabra que decimos definiera irrevocablemente nuestro futuro, y eso genera miedo. Número, Dios es paciente, pero sí es verdad que cuando repites un lenguaje durante años, ese lenguaje empieza a formar tu manera de ver, de esperar y de creer. Por eso el Espíritu Santo hoy te está invitando a hacer algo práctico y poderoso. Revisar tu vocabulario espiritual. No con culpa, sino con discernimiento. Empieza a observar cómo hablas cuando oras solo, no cuando estás en la iglesia, no cuando otros te escuchan, cuando nadie te ve, cuando estás cansado, cuando estás frustrado. Ahí sale el lenguaje real. Y no para condenarte, sino para identificar patrones, frases que se repiten, expresiones automáticas, palabras que salen sin pensar. Ahí es donde el Espíritu Santo quiere intervenir. No para callarte, sino para enseñarte a hablar mejor. Porque cuando cambias la forma de hablar, cambia la forma de creer. Y cuando cambia la forma de creer, cambia la forma de vivir. La aplicación práctica también requiere algo de valentía. Dejar de justificar frases que sabes que no te edifican. A veces decimos, así soy yo hablo así, Dios conoce mi corazón. Y sí, Dios lo conoce, pero precisamente porque lo conoce, quiere sanarlo, no perpetuarlo. No todo lo que es familiar es saludable. No todo lo que se siente natural es correcto espiritualmente. Hay lenguajes que heredaste, no porque fueran bíblicos, sino porque eran la manera de sobrevivir emocionalmente. Pero hoy Dios te dice, ya no necesitas sobrevivir, ahora puedes gobernar. Y aquí viene algo muy importante. No intentes cambiar tu oración por fuerza humana. No se trata de vigilar cada palabra con ansiedad. Eso no es libertad. Eso es control. Se trata de pedirle al Espíritu Santo que te haga consciente, que te detenga suavemente cuando estés a punto de declarar algo que no está alineado, que te recuerde quién eres cuando tu boca quiere hablar desde la herida, que te enseñe a respirar, a pausar, a reformular. La transformación verdadera no viene por disciplina externa, viene por revelación interna. Cuando empieces a orar desde identidad, notarás algo. Tus oraciones no serán necesariamente más largas, pero serán más firmes. No necesariamente más emocionales, pero más claras. No necesariamente más bonitas, pero más alineadas. Empezarás a sentir paz no porque todo cambió afuera, sino porque dejaste de pelear contra ti mismo con tus propias palabras. Y esa paz es una señal de que estás orando desde el lugar correcto. Hermano, hermana, quiero que entiendas esto con el corazón. Dios no está esperando que aprendas palabras nuevas. Está esperando que recuerdes quién eres. Cuando eso se alinea, el lenguaje se acomoda solo. Cuando la identidad se restaura, la boca deja de hablar derrota y empieza a hablar esperanza con autoridad. No porque ignores el problema, sino porque sabes que el problema no tiene la última palabra. Quédate firme. Lo que viene ahora no es una carga más, es un cierre de sanidad. Porque después de aprender a hablar, necesitamos sellar quién eres. Y eso es lo que vamos a hacer en el último tramo. No te vayas. Dios no ha terminado contigo. Hermano, hermana, familia amada, si llegaste hasta aquí no fue casualidad, no fue por curiosidad, no fue por algoritmo, no fue porque tenías tiempo. Dios te trajo hasta este punto porque no quería solo corregir tu manera de orar, quería restaurar tu identidad espiritual. Y aquí necesito que me escuches, no con prisa, no con la mente acelerada, sino con el corazón abierto, porque este cierre no es un remate emocional, es un sellado espiritual. Durante mucho tiempo has orado desde lugares que no te representaban. Has hablado como alguien que lucha por ser escuchado, cuando en realidad fuiste invitado. Has pedido como quien toca una puerta cerrada, cuando la puerta fue abierta desde la cruz. Has suplicado como quien no está seguro de su lugar, cuando el cielo ya te dio nombre, herencia
y autoridad. Y no fue por rebeldía, fue por cansancio. Pero hoy el Espíritu Santo te trajo hasta aquí para decirte algo con claridad y ternura. Ya no tienes que orar como alguien que no sabe quién es. Escúchame bien, tu identidad no cambia por cómo te sientes. Tu identidad no se reduce por tus errores. Tu identidad no se suspende por tus dudas. Tu identidad fue establecida por Dios antes de que tú supieras orar, antes de que supieras creer, antes de que supieras pedir. Tú no eres aceptado por cómo oras, oras porque ya fuiste aceptado. Tú no hablas para ganarte un lugar, hablas desde el lugar que ya te fue dado. Y cuando esa verdad baja al corazón, la oración deja de ser una carga y se convierte en un descanso con autoridad. Hermano, hermana, Dios no te está pidiendo que nunca más expreses dolor. Él no te está pidiendo que escondas lágrimas. Él no te está pidiendo que finjas fortaleza cuando estás quebrado. Lo que Él te está pidiendo es que no olvides quién eres mientras atraviesas el proceso. Porque hay una diferencia enorme entre decir, esto me duele, y decir, esto me define. Hay una diferencia entre atravesar una temporada y vivir como si esa temporada fuera tu identidad permanente. Y hoy Dios corta ese error con amor. Quiero que entiendas algo profundo. La oración correcta no empieza en la boca, empieza en la conciencia de identidad. Cuando sabes quién eres, la boca se ordena sola. Cuando recuerdas a quién perteneces, las palabras se alinean. Cuando entiendes que no estás hablando desde abajo, sino desde una posición espiritual en Cristo, ya no necesitas arrastrarte, ya no necesitas mendigar, ya no necesitas hablar como alguien que espera permiso. Hablas como hijo, hablas como heredero, hablas con firmeza, incluso cuando estás cansado. Y ahora, antes de cerrar, quiero acompañarte con ternura pastoral, porque sé que hay alguien escuchando esto que piensa, ¿y si vuelvo a decir esas palabras? ¿Y si me equivoco otra vez? ¿Y si no sé cómo orar correctamente? Escúchame con amor, Dios no es un juez esperando que falles, es un padre enseñándote a caminar. Él no te va a castigar por tropezar con palabras, Él te va a corregir con paciencia. La clave no es perfección, es conciencia. La clave no es miedo, es identidad. La clave no es controlar tu boca, es rendir tu corazón. Hoy no salgas de aquí con ansiedad espiritual. No salgas pensando que ahora tienes que medir cada sílaba. No. Sal con una sola verdad grabada en el alma. Soy hijo, no huérfano. Tengo acceso, no distancia. Tengo autoridad, no permiso prestado. Cuando eso se establece, la oración se vuelve natural, firme, viva. Y el enemigo, que antes celebraba ciertas palabras, ahora se queda sin terreno. No porque tú gritaste más fuerte, sino porque dejaste de hablar por debajo de tu identidad. Hermano, hermana, quiero orar contigo ahora, no para enseñarte una fórmula, sino para modelar una postura. No repitas por repetir, acompaña con el corazón, siéntelo, recíbelo. Padre, hoy venimos delante de ti no como mendigos espirituales, sino como hijos amados. Venimos cansados, sí, pero conscientes. Venimos con heridas, sí, pero cubiertos por tu gracia. Hoy renunciamos a todo lenguaje que nació del miedo, de la resignación, de la duda prolongada. Renunciamos a las palabras que pronunciamos desde el dolor, como si ese dolor fuera nuestra identidad. Hoy recibimos de ti una mente renovada, una boca alineada, un espíritu afirmado en la verdad. No porque seamos fuertes en nosotros mismos, sino porque tú nos llamaste, tú nos adoptaste, tú nos diste autoridad en Cristo. Padre, sana la memoria del cansancio, sana la frustración acumulada, sana las oraciones que se dijeron llorando sin esperanza y transforma nuestro lenguaje, no con rigidez, sino con revelación. Que desde hoy hablemos desde identidad, desde fe, desde confianza. Que cuando el enemigo quiera acusar, nuestra boca declare verdad. Que cuando el miedo quiera salir, el Espíritu Santo nos recuerde quiénes somos. Que nuestra casa, nuestra mente y nuestra oración estén bajo tu gobierno.
Hermano, hermana, ahora escucha esto con el corazón abierto. Tú no eres débil por haber orado así antes. Eres valiente por permitir que Dios te corrija hoy. Tú no estás tarde, estás justo a tiempo. Dios no te trajo para exigirte, sino para levantarte. No te trajo para señalarte, sino para devolverte la voz. Y desde hoy, cada vez que ores, no lo harás desde la culpa, lo harás desde la identidad restaurada. Y ahora declara conmigo, no como ritual, sino como decisión espiritual, con el corazón firme y la voz clara. Yo me levanto para guardar mi casa, guardo mi boca, guardo mi mente, guardo mi oración, guardo mi identidad en Dios. Descansa, familia, camina en paz, ora con conciencia y recuerda siempre esto, grábalo en tu espíritu, llévalo contigo cada día. El Dios que ve en lo secreto te responderá en lo visible. Hermano, hermana, familia de la fe, no te muevas todavía, no cierres esto, no lo tomes como un final, tómalo como un umbral, porque hay momentos en los que Dios no solo quiere hablarte, quiere involucrarte, quiere que pases de oyente a participante, de receptor a testigo. Y este es uno de esos momentos. Escúchame con atención y con amor pastoral, porque este llamado no es para inflar números ni para cumplir una rutina. Es un acto espiritual con peso. Durante todo este mensaje Dios ha estado haciendo algo silencioso dentro de ti. Tal vez no lo puedes explicar con palabras, pero lo sientes. Algo se acomodó, algo se corrigió, algo se soltó. Y ahora el Espíritu Santo quiere que no lo guardes solo por dentro, porque hay procesos que se sellan cuando se confiesan, cuando se declaran, cuando se sacan de la oscuridad del silencio y se ponen en la luz. La Biblia dice que creemos con el corazón, pero confesamos con la boca. Y hoy esa confesión no es solo vertical con Dios, también es horizontal como acto de fe. Hermano, hermana, hay personas que recibieron esta palabra, pero si no dan un paso consciente, el enemigo intentará robarla con distracción, con prisa, con olvido. Por eso este llamado es importante. No es emocional, es espiritual. No es para quedar bien, es para sellar lo que Dios ya hizo. Porque cuando tú declaras algo públicamente, aunque sea en un comentario, estás cerrando una puerta al enemigo y afirmando una verdad en tu vida. No porque Dios lo necesite, sino porque tú lo necesitas. Quiero que entiendas esto. Escribir es una forma de declarar. Testificar es una forma de adorar. Confesar es una forma de guerra espiritual. Y hoy no te estoy pidiendo que cuentes tu vida entera, ni que te expongas más de lo que puedes. Te estoy invitando a hacer algo sencillo, pero profundo. Algo que marque un antes y un después en tu forma de orar y de hablar. En los comentarios quiero que escribas una de estas dos cosas. Con libertad, con honestidad, con fe. No las dos, solo una, la que el Espíritu Santo ponga en tu corazón. Si durante este mensaje reconociste que has usado palabras que nacían del cansancio, de la herida, de la resignación, escribe simplemente: hoy renuncio a orar desde la derrota. No expliques más, no te justifiques. Esa frase es suficiente, porque cuando renuncias, algo se rompe en el mundo espiritual. No porque las palabras sean mágicas, sino porque tu corazón está alineado. Y si durante este mensaje sentiste que Dios te devolvió identidad, autoridad y descanso en la oración, escribe: hoy oro desde mi identidad en Dios. Eso es todo. No es un eslogan, no es una frase bonita, es una declaración de postura espiritual. Hermano, hermana, no subestimes este paso. Yo he visto personas recibir palabras poderosas y perderlas por no afirmarlas. He visto gente llorar en un mensaje y volver a hablar igual al día siguiente. Y no porque fueran falsas, sino porque no sellaron lo que recibieron. Hoy Dios te está dando la oportunidad de afirmar públicamente una decisión interna. Y cuando lo haces, algo se establece con fuerza. Tal vez alguien diga: pero Dios ya sabe lo que hay en mi corazón. Sí, Él lo sabe, pero el enemigo también escucha lo que declaras. Y cuando tú escribes, cuando tú confiesas, cuando tú afirmas, estás cerrando acuerdos viejos y estableciendo otros nuevos. Estás diciendo: desde hoy no hablo igual,
Desde hoy no oro igual. Desde hoy no me defino por el cansancio. Familia, también quiero decirte algo importante. Al escribir en los comentarios, no solo estás sellando algo para ti, estás ayudando a otros. Porque hay personas que leen en silencio, que no se atreven a escribir, pero cuando ven a otros declarar, se animan, se sienten menos solos, se dan cuenta de que no eran los únicos orando cansados, confundidos, heridos. Tu comentario puede ser el empujón que otro necesita para despertar. Tu confesión puede convertirse en testimonio para alguien más. Y aquí quiero hablarte como pastor con el corazón abierto. No te avergüences de lo que Dios está sanando. La vergüenza nunca viene de Dios. La vergüenza paraliza, esconde, calla. El Espíritu Santo, en cambio, ilumina, afirma y libera. Si este mensaje te confrontó, eso es señal de amor. Si te corrigió, es porque Dios te considera hijo. Si te despertó, es porque hay más para ti. No escribas desde obligación, escribe desde convicción. No escribas para que te vean, escribe para que tu espíritu se ordene. No escribas pensando en quién leerá, escribe pensando en lo que estás cerrando y lo que estás abriendo en tu vida. Hermano, hermana, antes de despedirme, quiero cubrir este momento con una oración sencilla, pero firme, para que este llamado no quede en palabras humanas, sino que sea sellado por el Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús cubro a cada persona que está a punto de declarar, de confesar, de escribir. Que no lo hagan desde presión, sino desde revelación. Que cada palabra escrita sea un sello espiritual. Que toda renuncia sea aceptada en el cielo. Que toda afirmación de identidad sea reforzada por tu Espíritu. Guarda lo que hoy se declara. Protégelo del olvido. Afírmalo en el corazón.